Nuestro pasaje hoy se encuentra en Efesios capítulo 4, continuando nuestra serie que se intitula, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama la serie? Pertenecemos a Cristo. Pertenecemos a Cristo. ¿Estamos claros, hermanos? Que en Efesios Pablo ha repasado la maravillosa de salvación en Cristo. De hecho, en este libro encontramos todas las solas de la Reforma Protestante del siglo XVI. Solo por gracia, antes de la fundación del mundo, Dios había predestinado en Cristo a los suyos, a pesar de que íbamos a nacer pecadores. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de Dios, Efesios 2:8. La sola gracia, la sola fe. Por la fe somos salvos como instrumento único de la salvación. Solo Cristo, solo las Escrituras. La iglesia está fundamentada sobre los apóstoles y los profetas, su testimonio. Todas las solas de la Reforma Protestante se encuentran en esta epístola. ¿Con qué propósito lo enseña Pablo? ¿Cuál es el propósito? De informarnos de la gracia soberana de Dios, de la maravillosa salvación de Dios, para que seamos templo de Dios, familia de Dios. Todos estos términos están aquí. Cuerpo de Jesucristo, iglesia santa del Señor. Para que nosotros andemos en buenas obras, las cuales preparó de antemano, para que anduviésemos en ellos. Entonces Pablo ha venido. Eso lo anuncia en Efesios 2:10 y en Efesios 4 en que estamos ahorita. Pablo está hablando de las obras buenas que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Y ya estamos y continuamos esta serie sobre despojarnos del viejo hombre para vestirnos del nuevo hombre, el que hace las obras buenas preparadas en Cristo para agradar a Dios. Y llegamos al versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba, no hurte más. ¿De quién está hablando Pablo? Pablo no está hablando de los ladrones famosos, criminales, delincuentes, hermano. Pablo está hablando a cristianos. El cristiano que hurtaba no hurte más. Está hablando de los engaños, los fraudes y las trampas que hacen los cristianos. Porque aunque las leyes de la tierra, las leyes civiles, hermanos, tratan de cubrir lo que es robo, las leyes humanas no son ni omniscientes ni omnipresentes, pero Dios sí. Y es posible que nosotros cumplamos con las leyes de la tierra, pero ante los ojos de Dios robemos. Y recuerde que Pablo siempre nos tiene colocados ante la presencia de Dios, que decía en versículo 24, vestidos del nuevo hombre, creado según ¿quién? Creado según Dios. Pablo siempre nos coloca delante de la presencia de Dios, delante de los ojos de Dios, que si todo lo ven. No es ilegal que si usted tiene un carro y usted sospecha o ya casi sabe con certeza de que tiene algo malo y usted lo va a vender, si usted le dice al comprador, mire, sin garantía, se lo lleva así como está, ahí está caminando, no es ilegal vender ese carro, no es contra ninguna ley, pero usted sabe que va malo y usted no se lo dice. Por eso Pablo nos coloca delante de Dios, creados según Dios en santidad, en justicia y santidad de la verdad. Eso es una forma de hurtar, es una forma de robar. La ley civil no la condena, pero Dios sí, porque es contra de la justicia y la verdad de Dios. Puede haber muchas formas, hermanos, no nos vamos a extender en todas las formas posibles. Posiblemente podríamos pensar en ¿qué? Alquilar algo, alquilar un cuarto o alquilar un instrumento por un precio injusto. Usted sabe que las condiciones no son para cobrar lo que usted va a cobrar, pero como el mercado permite, usted aprieta.
Es injusto, eso es robar al prójimo. No sé en cuáles otras cosas. Una muy obvia es robar horas en el trabajo. ¿Cuántos cristianos se quedan con su celular texteando? ¿Cuántos cristianos juegan juegos de video en horas de trabajo? Eso es robar y probablemente es hasta ilegal, ilegal ante la ley civil, ¿verdad? O por lo menos cualquier empresario que agarre a su empleado jugando juegos de video en lugar de trabajar, sí lo expulsa. Los que andan conforme al viejo hombre buscan su propio beneficio, su propia comodidad. Ahora, algunos de los que andan conforme al viejo hombre son más astutos que otros y tienen más éxito, por decirlo así. Haciendo trampa, fraude, engaño, tienen más éxito que otros. Pero el hombre viejo es egoísta, hermano. El hombre viejo, entre otras cosas, es egoísta y es ladrón. Trabaja para sí mismo, no para compartir con el prójimo. Trabaja para sí mismo, no en beneficio de la sociedad. Y nuestra cultura, admitámoslo, nuestra cultura está infectada hasta la médula del egocentrismo. Me contó un muchacho, no es miembro de esta iglesia, ni lo conocen la mayoría de ustedes. Él trabaja en una institución del gobierno, él en capacidad más o menos de jefe, de supervisor. Y él cuenta cómo las personas trabajan para lograr entrar a un puesto, como decimos en Costa Rica, la pulsea, duro. Y usted contrata a esa persona porque es trabajadorcísima, ¿verdad? Pero una vez que logran tener el puesto asegurado, ya no hay forma de que se mueva. Y ojalá haya alguno en el departamento que sí es breteador para echarle sobre él todo el trabajo mío. Comuncísimo. Gracias a Dios no todos son así. Mi esposa tuvo que hacer vueltas esta semana con el INSS, el registro y todo, y se topó con 2 o 3 personas que le ayudaron más allá de lo que tenían que hacer. Se iba a atrasar mucho el trámite y dijeron, yo sé que eso se le va a atrasar, te voy a ayudar, vaya y haga tal cosa, y le ayudaron. Ojalá esas personas fueran cristianas. Yo no sé si lo son o no. Ojalá fuera porque aman a Dios primero y ayudan a su prójimo en segundo lugar. Obviamente hay excepciones, pero son excepciones porque lo que predomina, hermano, es el egocentrismo, es el egoísmo. ¿Qué fama tienen los cristianos evangélicos en nuestro país? No tienen buena fama. No tenemos buena fama. Si el 25, ya lo hemos dicho más de una vez, si el 25% de Costa Rica que profesa ser cristiano evangélico, convertido, regenerado, realmente fuera honesto, no robara, hermanos, nuestro país no estaría en la condición en que nosotros estamos. Una persona, un muchacho que decía ser evangélico, bajaba a las 2 de la mañana con su novia, yo no sé qué lo distrajo en su carro, pero atravesó mi muro a las 2 de la mañana. Gracias a Dios nada le pasó, pero cuando salimos después del bombazo vimos 2 focos ahí atravesados de la tapia. Bueno, salimos y por dicha hasta ni mucho le pasó el carro, fue un carro durísimo, pero me dejó una caverna así en la tapia. Y me dijo que me iba a ayudar a reparar una cosa costosa y se desapareció, nunca lo vi más. Evangélico, de una iglesia de por ahí muy famosa. En una ocasión anterior, una evangélica nos dio por detrás el carro, hasta Lita y yo salimos con dolores de la nuca, hicieron daño al carro. Lo único que recibimos fueron insultos. Por el gajo, el perol que yo andaba. El problema de un gran sector de la iglesia evangélica es lo que decía mi abuelo, refiriéndose a los peces muertos. Se pudren desde la cabeza primero en adelante. Un gran sector de la iglesia evangélica está podrida desde la cabeza, el liderazgo en adelante.
Y no hemos acatado la advertencia de Pedro cuando decía, habrá en 2 de Pedro 2, versículos 2 y 3, que habrán falsos maestros. Oiga cómo los describe, que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Hermano, yo he perdido cuenta de las personas que han estado cerca de líderes de la iglesia que me han contado de los muchos chanchullos, los robos, los fraudes y los engaños. Como aquel que vendía en su iglesia pañuelos de Israel, pañuelos bendecidos de Israel. Pero no Israel Palestina, hermano. Israel el dueño de la tienda a la vuelta de la esquina. ¿Cómo nosotros los cristianos vamos a poder recuperar el testimonio evangélico? ¿Cómo vamos a lograr, hermanos, que cuando usted se identifica como cristiano, la gente no se agarre las bolsas o la esposa? Porque así hasta ese grado hemos llegado en lugar de una reputación sana, de integridad, a totalmente lo contrario, de corrupto. ¿Cómo vamos a poder trabajar como cristianos en un mundo lleno de fraude, donde muchos cristianos me han dicho, pastor, no sé qué hacer en mi trabajo, si no hay ciertas cosas, pues medio, yo no puedo trabajar. En todo el mundo de la construcción es terrible, yo lo sé. En el mundo de las licitaciones es terrible, yo lo sé. Hermanos, no era diferente el mundo de Roma. No era diferente. Todas las sociedades humanas han sido lo mismo. Y Pablo nos dice, hermanos, no hurte más. ¿Sino qué? ¿Qué dice? Sino trabaje. Trabaje. Haciendo con las manos lo que es bueno. Esta es, hermano, la forma, la dirección de Dios para nosotros. No colaborando con el fraude. No colaborando con el fraude. Sino trabajando con nuestras manos en lo bueno. El propósito de Dios es el trabajo, no el estar tranquilo. No sé, ya estoy aburrido que las personas me estén diciendo, yo solo quiero un trabajito en que yo pueda estar tranquilo. Ya, hermanos, ya, eso es algo muy nuestro, muy de este mundo, pero no es bíblico. No es bíblico. Dice Proverbios 24:27, prepara tus labores fuera. Vaya, siembre la finca, siembre la semilla, asegure la cosecha, disponla en tus campos, después edificará tu casa. ¿Qué es lo que está diciendo? Usted asegura su trabajo, asegura su ingreso, asegure su sostenimiento. Luego adorne la casa. Podrá venir el momento de adornar la casa. Eso está bien. Pero primero asegure el trabajo. Para el joven eso significa esté preparado primero en su vocación, sus cualidades. Si tiene que estudiar en una universidad, en una escuela técnica o aprender un oficio, asegure eso. Luego podrá tener las comodidades de la vida. Pero las comodidades de la vida son secundarias, el trabajo es primero. Dios nos ha puesto aquí para el trabajo, no para estar tranquilo. ¿Sabe que la relación entre tranquilidad y trabajo, aquí la Biblia lo dice, busque 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Dios quiere que estemos tranquilos, pero vea la relación y qué es la definición de la tranquilidad bíblica. 1 Tesalonicenses 4, está hablando del amor fraternal, ¿verdad? Que se amen unos a otros, versículo 10. Os rogamos, hermanos, que abundéis en ello, ¿verdad? El amor fraternal. Versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad. Ve, ahí está. Tranquilo. La Biblia apoya estar tranquilo. Ah, no, pero lea el resto. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Qué es esta tranquilidad, hermanos?
Esta tranquilidad no es echarse en el sillón y tirársela riquísimo. Esta es la tranquilidad de no entrometerse en lo ajeno. Eso es la tranquilidad. De haber trabajado honestamente. De no estar molestando a otros. De no estarse entrometiéndose en lo ajeno. Es tener su trabajo, dedicarse a su trabajo, suplir sus necesidades y las de su familia. Esa es la tranquilidad de que está hablando Pablo. Ocupándose en vuestros negocios. Ahora, posiblemente algunos están pensando, pero entonces, sí, posiblemente habría que recibir menos salario por trabajar en lo que es honesto y lo que agrade a Dios. Ojalá no sea necesario, pero es posible. Y conozco cristianos, hermanos, conozco a cristianos que han aceptado trabajos, pudiendo tener mejor trabajo, teniendo la capacidad de trabajar en otras cosas ante el mundo, han aceptado trabajos de menor salario para asegurar que puedan agradar a Dios y trabajar en lo honesto. Dijo Pablo que trabaje, pero no solo dijo no hurte, sino trabaje. ¿Se fijó usted, hermano? Muy cuidado, muy importante, esto es lo que vamos a notar. Pablo no se limitó a decir, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, punto. No, ¿qué dice? Haciendo con sus manos, ¿qué? Lo que es bueno. ¿Entiende usted el impacto de esa frase? Pablo nos está instando a que nosotros ejerzamos criterio cristiano en el trabajo. Usted, mi hermano, necesita ejercer un criterio cristiano para su trabajo. Es decir, necesitamos hacer una serie de preguntas en cuanto al trabajo. Número 1, ¿agrada a Dios mi trabajo o viola directamente su palabra? Esa es la primera pregunta. Hay trabajos que son ilícitos en cuanto a la palabra de Dios. No puedo robar. Mi trabajo no puede ser ladrón. Hay gente que tiene como trabajo ser ladrón, ¿verdad? Hasta uno se pregunta, cuando ven esos chavalos de día de vagos haciendo ejercicios, se pregunta qué está haciendo de noche. Con toda esa física de poderse escalar cosas, no sé, tal vez soy yo el mal pensado. Hay trabajos que simplemente no se ajustan a la palabra de Dios. La primera pregunta es, ¿agrada a Dios o crea ofensa? Ahora, vivimos en una sociedad, hermano, que más y más irrespeta el día del Señor. Yo me acuerdo, hace 30 años en Costa Rica, a las 12 el día sábado se cerraba todo. A las 12 el día sábado se cerraba todo. Más por menos, bancos, todo. Estaba cerrado y el día domingo mucho más. Mucho más, nada se abría. Ningún banco, ninguna tienda estaba abierta el día domingo. Ya eso ha cambiado. Ahora hay muchos trabajos que quieren que usted trabaje el día del Señor en comercio. No es una necesidad. No estamos hablando de los bomberos, no estamos hablando de los médicos, no estamos hablando de la policía, que sí entendemos que son trabajos necesarios de equilibrio social, donde se necesita trabajar de vez en cuando el día domingo. No estamos hablando simplemente de comercio consumista. Y algunos cristianos que yo conozco han dicho, yo trabajo, pero no trabajo el domingo. Ahora, en muchas ocasiones el patrón dice, bueno, entonces no me sirve. En algunos casos dice, bueno, negociemos. En algunos casos hay cristianos que han logrado no trabajar el domingo. Han logrado un acuerdo con su patrón. Especialmente si usted se demuestra que usted es excelente trabajador, a usted le sirve a esa compañía. Un patrón está dispuesto a acomodar tu horario posiblemente para que usted no tenga que trabajar el día del Señor. El punto es esto, hermanos. Nosotros nos tenemos que preguntar qué es lo bueno, trabajar en lo bueno. Eso exige un criterio para mi trabajo. Hay un criterio que yo debo
hacer análisis. Segundo criterio, ¿edifica a mi prójimo o no? Hay trabajos que no edifican. Y nuestro mundo que está más y más entregado a la diversión loca, ya, diversión alocada, hermanos. Yo pienso que un cristiano, antes de meterse en el mundo de diversión alocada que solo gasta plata y realmente no beneficia, no edifica, yo creo que el cristiano debería pensarlo. Voy a trabajar en una vocación de pura diversión loca. Yo pienso que una cuestión de esas no conviene a un cristiano. No estamos edificando, estamos ayudando a que gaste plata en lo tonto. Se atonta más bien. Estamos ayudando a atontar a las personas en lugar de edificar. Otra pregunta es, ¿promueve el bienestar social o corrompe? Yo he discutido con cristianos que quieren justificar trabajar en una casa de apuestas. Difícilmente usted me va a convencer que trabajando en un negocio que le quite dinero a la mayoría de los que participan, edifica. Y si no me cree, vaya, hable con la esposa y los hijos de los hombres que lo perdieron todo y hasta hipotecaron la casa, jugando por internet, apostando con su tarjeta de crédito hasta de no dejar nada. Eso no edifica jamás. Trabajar emborrachando a las personas, trabajar en un nightclub, trabajar en ciertas industrias que no edifican y en su lugar destruye la salud o el bienestar de la familia y de la sociedad, hermanos, no conviene a un cristiano. Pablo dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con las manos en lo bueno. En lo bueno. ¿Quiénes son los culpables muchas veces? Los mismos padres. ¿Cuántos padres cuando hablan con sus hijos de una futura vocación solo hablan de dinero? Hijito, no se meta a ser profesor de colegio cristiano jamás. Ahí no hay plata. A mí me decía un señor, cuando yo estaba estudiando teología en el seminario, yo administraba apartamentos para ayudar con el alquiler. Y había un señor ya mayor, muy rico, que se metió en el apartamento mientras él buscaba casa. Y me decía, Memito, ¿cómo se le ocurre ser pastor? No hay plata en eso. Y yo le decía, don Hirschman, no estoy buscando plata. Y no me entendía, porque solo vivía para plata. Un día me atajó en las gradas a las 6 de la mañana, porque yo iba en bicicleta a las clases y tenía una hora de bici. Entonces me atajaba en la grada del apartamento. Y me dijo, Memo, ¿viste el programa en la televisión anoche? Le digo, ni tele tengo. Me dice, bueno, te voy a contar, te apunté el número, tome. Y me pasa un número de teléfono. Dice, entrevistaron a un pastor en Nueva York. Tenía unos anillos, manejaba un Rolls Royce. Ese chavalo, si usted está ceñido en ser pastor, pregúntele a él cómo hizo plata, porque ahí está el futuro. Ay, yo nunca pude con don Hirschman. El pobre no entendía que yo no estaba persiguiendo la plata. Hay vocaciones donde no va a haber mucha plata, pero eso no es todo, hermano. Y los padres deben hablar con sus hijos más sobre trabajar en lo bueno que en la plata. Cuidado, papá, mamá, que usted meta avaricia en el corazón de su hijo en lugar de santidad y justicia. Porque eso es lo importante. Ahora, Pablo termina la frase mencionando uno de los propósitos claves del por qué trabajar. ¿Por qué debemos trabajar, hermanos? ¿Por qué debemos trabajar? Y posiblemente la última cosa que nosotros diríamos, si usted hiciera una encuesta, ¿para qué trabaja usted? Probablemente lo último que mencionaría las personas es lo único que menciona Pablo. Lo último que nosotros mencionaríamos es lo único que Pablo menciona, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, quiero que usted vea cómo Pablo está imbuido, empapado de la ley, de la voluntad de Dios. Con esta frasecita que acaba de decir,
Pablo ha resumido toda la ley. ¿Cuál es el resumen de la ley? Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje en lo bueno. Ahí está amar a Dios. Trabaje en lo bueno. Dios es el que define cuál es el amor, cuál es la justicia. Trabaje en lo bueno, eso es amar a Dios, para que tenga que compartir, eso es amar al prójimo. Vea usted, hermano, cómo Pablo está simplemente su modo de pensar. Todo lo que piensa y lo que expresa, lo que siente, está formado por la voluntad de Dios, la ley de Dios. Y aquí simplemente sale naturalmente. Ame a Dios y ame al prójimo. Y en el trabajo, ¿qué significa? Hacer lo bueno ante Dios. Y para que tenga que compartir a su prójimo ante los hombres. Yo iba a mencionar Efesios 3 el domingo pasado, pero no había tiempo. Esta vez no se me escapa. Volteé la hoja un capítulo atrás, hermanos, y vea cómo Pablo ve nuestra vida y por qué debemos pensar en estas cosas de la forma en que estamos pensando. Efesios 3, empezando el versículo 14. Y piensa en el versículo que estamos viendo ahora, y ese es el fundamento, es todo lo que está detrás de todo eso. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, porque estamos hablando de la transformación del hombre interior. Eso lo hemos visto en los versículos antitos. Que os dé, ¿dónde estoy? Que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es lo que Pablo pide para sí mismo y para los efesios, hermanos. Que conozcamos la anchura, la altura, la longitud, la profundidad del amor de Dios en Cristo. Y eso lo lleva, hablando del trabajo, de buscar como fruto de nuestro trabajo y meta de nuestro trabajo, compartir la misericordia y el amor de Dios. El humanismo secular anticristiano ha invadido la iglesia. Esto no pensamos, no predicamos en la iglesia, hermano. Y la psicología y el humanismo ha tomado varias formas en la iglesia, pero todos terminan con una sola cosa: poner todo el énfasis en mí, mi bienestar, mi tranquilidad, mi paz. Hay iglesias que promueven, son como clubes, se han convertido ya no en iglesias, sino club. Tiene dietas con Jesús. Vamos a llegar a hacer dieta con Jesús. Gimnástica con Jesús. Aeróbico con Jesús. Y todo enfocado en mí. Pablo no dice, hermanos, ahora sí, ya no vamos a robar, vamos a trabajar duro para que tenga un poquito extrilla, un poquito efectivo, para que cuando pase la semana ya hay un buen masajito ahí. Claro, los masajes son riquísimos, yo quisiera también todos los días, pero no lo dice Pablo. Pablo no dice, trabajen duro, acumulen la plata para, de vez en cuando, todo tiene derecho a un viajecito a Miami, a Río de Janeiro. Los viajes son interesantes, son buenísimos, pero eso no lo dice Pablo. Pablo ni siquiera dice, ya sé que estoy pisando algunos dedos de los pies, pero no es personal. Ni siquiera dice, hágase buena platica, porque por aquello que usted pasa por las tiendas o va para San José y vea alguna cosa, sea ropa, sea otra cosa, pues tenga el extrilla para poder comprarlo.
No hay ningún problema con la ropa, pero eso no es lo que Pablo dice. No se escondan. Lo que Pablo dice, hermano, es trabaje para que tenga estrellas, sí, con que pueda compartir. Calvino dice que Dios pone delante de nosotros personas necesitadas para probar nuestro corazón. ¿Seremos personas bondadosas o seremos crueles como salvajes, animales salvajes? Usted sabe que las personas con necesidad delante de nosotros prueban dónde está nuestro corazón. ¿Somos personas misericordiosas como es nuestro Dios con nosotros o somos crueles como animales salvajes? Sabe, hermano, la iglesia es el eje fundamental de la obra de Dios en la tierra. La iglesia es el canal por el cual Dios quiere mostrar su misericordia. Usted y yo somos las piedras vivas del templo de Dios en este mundo. El hombre egoísta, el hombre viejo egoísta debe morir. Y Dios está formando de todos nosotros, hermanos, Dios nos está formando en un nuevo hombre en Cristo que lo refleje a Él. Un hombre de misericordia. Un hombre de liberalidad con lo que necesitan. Usted sabe que la liberalidad es un tema y los que están apuntando, busque o apunte 1 Corintios 16, 1. La liberalidad en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo, es un tema que permea las cartas. En cuanto a, dice Pablo, estaba haciendo una recolecta por los santos en Judea que habían pasado un hambre y él iba a pasar por Corinto y oiga lo que dice en 1 Corintios 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. Eso era un mandamiento para todas las iglesias. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Aquí Pablo está diciendo, disciplínese, aparte para los necesitados. Hay un problema, yo ahora voy a pasar, no quiero que se haga un enredo, quiero que se haga ordenadamente, disciplinadamente, para que yo lleve un buen saco de plata a los que necesitan. Eso es lo que está diciendo. Veamos en Gálatas 6, Gálatas es la epístola antes de Efesios, aquí no se menciona dinero, pero está incluido, Gálatas 6, 9 y 10, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos, así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y qué no decir de Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa clase de fe salvarle? Si un hermano o una hermana está desnudos y tiene necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, ¿verdad? Dios te bendiga, mi hermanito. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Sí, esa clase de fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La iglesia, nuestra iglesia, toda iglesia bíblica, recoge ofrendas para cumplir con nuestra tarea de reflejar la misericordia de Dios. Y yo creo que es una tristeza si alguna iglesia tiene que rogarle al pueblo de Dios que recuerde el presupuesto. Ninguna iglesia, ningún pastor, ningún diácono debería tener que rogarle al pueblo de Dios que recuerde el presupuesto, que estamos atrasaditos. Eso debe nacer de nosotros. Lo que hacemos con nuestro dinero cuenta a gritos dónde está nuestro corazón. Lo que usted hace con su dinero, hermanos, cuenta a gritos dónde está su corazón. Jesucristo vino a pagar la pena, el castigo que incurrieron los ladrones, los avaros y los egoístas. Y Jesucristo envía su Santo Espíritu para transformar sus corazones en corazones ahora bondadosos y misericordiosos como el suyo. Haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló más, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy celebramos la Santa Cena. En la Cena del Señor estamos recordados tangiblemente del cuerpo quebrantado de Cristo por los ladrones, de la sangre derramada de Cristo por los avaros. Hermanos, cuando participamos hoy en esta cena, recordemos que esa sangre simbolizada por ese vino lavó su avaricia, lavó su egoísmo. Hemos sido lavados. Y esa es una promesa que Jesucristo por su Santo Espíritu estará con nosotros, santificándonos. Que permitamos hoy, hermanos, que nos comprometamos, que nosotros digamos al Señor, perdóname y ayúdame. Hay alguien escuchando este mensaje que se ha dado cuenta que ha tenido todavía al viejo hombre todavía muy abrazado, el viejo hombre avaro, muy abrazado. Quizás a través de esta palabra del Señor, analizando nuestra actitud con el dinero, hermano, tal vez alguien se ha dado cuenta de la condición de su corazón, que todavía estamos muy entregados al egoísmo, al egocentrismo, olvidándonos de los necesitados. Queridos amigos, humillemos nuestro corazón delante de Dios y pidamos su perdón en Cristo. ¿Cuánto hemos pisado la sangre de Cristo con la dureza de nuestro corazón? ¿Cuánto nos hemos entregado a la avaricia y al egocentrismo? ¿Cuánto nos hemos entregado de la misma manera que las personas que ni profesan a Cristo? ¿Es nuestra vida diferente a los gentiles? En la cruz del Calvario hay pleno perdón. La cena del Señor es sello y señal del perdón pleno en Cristo. Y en unión con el Cristo resucitado hay vida nueva, mi hermano. Recibamos por su palabra, recibamos por medio del sacramento la promesa del Señor que nos perdona por medio del arrepentimiento de la fe, y la promesa del Señor que nos está lavando y nos está transformando, nos está cambiando. ¿Cuántos dicen, yo creo en ese Jesús? ¿Cuántos dicen, yo creo en su perdón? ¿Cuántos dicen, yo creo en esa gracia? ¿Cuántos dicen, yo pertenezco a Cristo y hoy yo traigo mi vida para que Él me convierta en un trabajador en lo bueno, para que yo tenga que compartir con el que padece necesidad? Amén. Oremos. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Esta palabra que sí es dura para con el pecado. Sí, Padre, es una espada que corta y duele, pero es un bálsamo también que nos comunica a Cristo, comunica su perdón, comunica su redención y comunica la liberación del pecado. En este caso, del hombre viejo que es avaro, es egoísta, es ladrón, para convertirnos, para transformarnos en la imagen de Dios, en la imagen de Cristo. Personas misericordiosas, personas amorosas, personas dadivosas, personas bondadosas. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo la obra en medio de nosotros. Tú estás convirtiendo a esta congregación, Dios, en una iglesia agradable a ti, en una iglesia santificada ante ti, en una iglesia que estará esperando el regreso de nuestro querido Salvador. Oramos en su nombre. Amén.